lo que son de los factores vasculos sanguíneos. Va a haber una disminución también de los que van a contrarrestar lo que es una acción trombógena, y va a haber lo que es una disminución de lo que es de la actividad trombolítica. Eso es con respecto a la diátesis trombótica. Ahora, con respecto a lo que es ya la diátesis hemorrágica, acá va a haber una disminución ya de lo que es de la actividad coagulante, donde va a generar una disminución de lo que son de los vásculos sanguíneos, de los factores vasculos sanguíneos, y estos van a promover a la coagulación. Va a haber un aumento de que contrarresta lo que es la acción trombógena, va a haber lo que es una actividad fibrinolítica. Entonces, no se puede coagular mucho, ni puede haber mucho, por así decirlo, no puede sangrar mucho, ¿no? Bueno, no puede haber mucha hemorragia. Entonces, entre ellos dos van a ponerse el par, ¿no? Ya, sí, se está coagulando ya, pero no puede ser, no se debe coagular toda tu sangre. Solo, por ejemplo, te haces una herida, normalmente viene lo que es actúa lo que es la adhesión plaquetaria, la coagulación y todo eso. Entonces, pero mira, si continúa coagulándose, entonces ya causaría daño también, ¿sí o no? Entonces, por eso viene lo que es la contraparte, su opuesto. Entonces que le diga, no te coagules todo, solo un poco. Entonces ellos dos se van a ayudar, y bueno, todo eso va a consistir lo que es la hemostasia. Hola chicos, es que yo creo Ya. Ay, perdón, me he ido al último. Pero todos empezaron a hacer fotos, no sé, voy a crear fotos, Ya. Ya, ahora, dentro de lo que es la hemostasia vamos a tener dos tipos, la primaria y la secundaria. Pero antes de eso, por ejemplo, cuando hay una lesión endotelial, lo que va a generar, el primer paso que va a generarse es lo que es la vasoconstricción. De ahí va a generar lo que es la hemostasia primaria, que dentro de eso está lo que es la adhesión y la agregación plaquetaria. Luego va a generar lo que es la hemostasia secundaria, donde ahí va a estar lo que es la coagulación, la fase coagulativa, o lo que se conoce como la fibrinoformación. Y luego ya finalmente va a estar lo que es la fibrinólisis. Bueno, acá hay un cuadro donde les voy a explicar un poco de todo. A ver, al inicio, cuando hay una lesión endotelial, lo primero que va a generar el vaso es que va a haber una vasoconstricción. Esta vasoconstricción va a generar que haya una formación del tapón plaquetario. En esa formación del tapón plaquetario, bueno, al haber una vasoconstricción va a generar que hay una disminución del flujo sanguíneo. Entonces, esto va a deberse a lo que es a un reflejo tanto neurológico, o también lo que es también por ayuda de lo que es del tromboxano A2 de la serotonina. Ahora, dentro de esa vasoconstricción va a haber lo que es un espasmo miógeno local, y también va a haber factores autocómplices locales, y como ya les dije, ¿no? Lo que es el reflejo nervioso. Ahora, luego de eso va a generarse lo que es una formación de lo que es ya del coágulo. O sea, una vez que se forme lo que es el tapón plaquetario, va a generar lo que es ya la formación del coágulo sanguíneo. Entonces, al generar lo que es la formación del coágulo sanguíneo, con lo que es, va a haber lo que es por así decirlo, van a actuar lo que son acá ya las fibrinas de colágeno y todo eso. Entonces van a empezar a adherirse, ¿no? Mira, y ya. Ahora, luego de eso, ¿qué van a hacer? Van a generar lo que es una producción de lo que es de las diferentes redes de fibrina en el coágulo, y van a rodearlo, como podemos ver acá. Van a rodearlo cerrando lo que es ya, ¿no? La lesión exactamente. Entonces ahí va a generar que haya una reacción de liberación plaquetaria. Ahora, ahí mismo ya va a venir lo que es la agregación plaquetaria. Ahora, en lo que es la agregación plaquetaria van a actuar lo que es
van a adherirse lo que es, perdón, el colágeno y lo que es el factor de von Willebrand, también van a adherirse para que aumente más plaquetas. Quienes más van a llamar a las plaquetas van a hacer lo que es el A2 y el ADP, van a hacer que migren las plaquetas a ese lugar. Entonces van a generar ya lo que es un tapón plaquetario, ¿no? O sea, ¿hasta ahí me han entendido, hasta esa parte? Sí, Mayrito. O bueno, yo sí. Sí, May. Sí. Ya. Ahora, ya, sabemos que va a haber un tapón plaquetario, ¿no? Ya, primero vasoconstricción, formación del tapón plaquetario, pero dentro va a haber migraciones con ayuda de la 2, de la ADP, incluso lo que es el colágeno, el factor de Willebrand, ya. Hay activación del tapón plaquetario, entonces va a haber lo que es activación ya de los factores de dos, ¿sí o no? Lo que es tanto, tenemos dentro de ya, bueno, aquí exactamente cuando ya se activan los factores de coagulación, ahí ha terminado ya lo que es la hemostasia primaria y comienza lo que es la hemostasia secundaria, ¿no? Que es la fase coagulativa o la fase de fibrinoformación. Entonces ahí vamos a encontrar dos vías, ¿no? Sabemos que va a actuar lo que es la vía intrínseca y la vía extrínseca, donde su vía común de ellos va a ser lo que es el factor 10. Este va a activarse y va a activar exactamente lo que es al factor 2, que es básicamente la protrombina, a convertirse a trombina, como podemos ver acá. Exactamente su vía común es la vía 10. Entonces esto va a activar que la protrombina se convierta a lo que es a trombina. Entonces al activar esta trombina activada, a la vez va a activar que el fibrinógeno se convierta en fibrina, ¿no? Entonces ya ahí ya se va a actuar lo que es esta fibrina, ya va a actuar lo que es como un coágulo, ¿no? O sea, ahí ya se va a dar lo que es el coágulo, como podemos ver acá. La protrombina en trombina, el fibrinógeno en fibrina. Luego ahí va a generar lo que es ya la formación del coágulo, va a haber una red de fibrina, y luego va a haber lo que es se va a generar ya un coágulo compacto y va a haber lo que es ya luego, va a generar lo que es una retracción del coágulo, esto va a ser, y esto va a generar de 20 a 60 minutos una contracción de lo que es ya de las masas plaquetarias y ahí va a exprimir el suero, ¿no? Y es lo que se va a estar juntando y así va a generar lo que es ya exactamente. Y ya más adelante ya se va a romper mediante lo que es la fibrinólisis. Y bueno, ya van a generarse nuevas células, va a haber regeneración epitelial y ya, pues como podemos ver, ¿no? La costra. ¿Han entendido todo esto? Es importante saber porque vamos a ondear un poco más en esto porque ahí básicamente son donde actúan algunos anticoagulantes, pero es necesario saber, ¿no? Un poco de todo esto. ¿Sí han entendido todo? Sí. Ya. Igual acá es un poco de lo que les hablé de todo en general, cuando hay ruptura de la fase vascular, la vasoconstricción, fase plaquetaria, adhesión, activación y agregación. Y bueno, acá exactamente lo que es la fase de coagulación. No más o menos tenemos que estar esto porque esto también es donde van a actuar, ¿no? Diferentes. Pero lo más importante es saber básicamente esto, ¿no? De la vía común. Ya. Ahora vamos a tener diferentes factores de coagulación. Ahí va a haber factores que dependen de lo que es la vitamina K también. Ahora, tenemos que saber un poco porque hay algunos medicamentos que actúan por ejemplo, en cada factor, ¿no? Por ejemplo, bueno, también tenemos que saber un poco el nombre. Sabemos que el factor 1 va a ser lo que es el fibrinógeno, el factor 2 va a ser lo que es la protrombina, que ya, bueno, sabemos que con el factor 10, que lo va a convertir en trombina, y esta trombina va a ser factor 2A activado, ¿ya? Es un poco para saber sus mecanismos, básicamente. El factor 3 es la tromboplastina, el factor 4 se le conoce como
calcio también. Por eso es también, eso es interesante porque, por ejemplo, en una arritmia o bueno, en una insuficiencia, en un infarto de miocardio agudo, quieran o no, va a estar implicado lo que es el calcio, ¿sí o no? Entonces, por eso es que también actúa por eso es que también se usa lo que son los anticoagulantes, por este tipo de factor que también tenemos, ¿no? Que es el factor 4. ¿Sí? Ahora, el factor 5 se conoce como proacerina, el factor 6 y el factor 5, al igual que el factor 5, no tienen nombres. El factor 7 es la preconvertina, el factor 8 es lo que es la globulina antihemofílica. Básicamente esto participa en lo que son las enfermedades hemofílicas. Por eso también es importante lo que es el factor 8. ¿Alguien se acuerda qué tipo de hemofilia es la que está metida con el factor 8? Ya, y la hemofilia B. Ay. La 9 con la 9. Ya. Ya. Ahora, luego tenemos lo que es el factor 10, luego que es un factor Stuart-Prower. Básicamente el factor 10, como ya les dije, básicamente es la vía común. Ahora, aquí directamente lo que va a actuar, el medicamento va a ser lo que es la heparina. Luego tenemos lo que es el factor 11, 12, bueno, no son tan importantes esos, pero los más importantes van a ser lo que es el factor 2. ¿Por qué? Porque básicamente, acá les voy a indicar. No miro, y ahora sí. Mira, en el factor 2 va a estar lo que es la protrombinación. Entonces, los medicamentos que van a actuar exactamente en ese factor va a ser lo que es la heparina, lo que es la warfarina también y lo que es el dabigatran. Pero exactamente el dabigatran va a actuar lo que es en la... ¿Cómo le dije que se llama el factor 2A activado? Trombina. Ya. Luego, mira, tenemos también que el factor 7 también va a actuar lo que es la warfarina, el factor 7. También miren el factor 9. Ahora en el factor 10 también quien va a actuar va a ser lo que es la heparina, lo que es la rivaroxaban, el odoxaban. Y en lo que es el factor 10 activado va a ser lo que es la warfarina. Ya está. Luego, acá, allá. Otras proteínas que también participan lo que es en la coagulación, porque todos estos son factores de la coagulación, ¿sí? Entonces, otras proteínas que también actúan en lo que es la coagulación, va a ser lo que es la proteína C y S. Acuérdense de eso, que es la warfarina. Más adelante les voy a decir por qué es importante. Ya, tenemos también los grupos. Vamos a tener los grupos que son factores de la vitamina K dependientes, los dependientes, que es el 2, el 7, el 9 y el 10. Básicamente su lugar de síntesis va a ser a nivel del hígado, en el hepatocito. También se van a sintetizar cuando se genera lo que es la hemostasia o cuando hay coagulación sanguínea por transfusiones. Ahora, algunos cofactores que tenemos va a ser lo que es el cofactor el 5, el 8. Igual estas se van a sintetizar a nivel hepático o también lo que es en las células endoteliales. Vamos a tener también activadores del sistema de contacto. Por ejemplo, tenemos lo que es el 11, el 12 o lo que es en los grupos de lo que es ayuda a lo que es a la formación de fibrina, ¿no? Como es el mismo fibrinógeno. Que se convierta luego a fibrina, que es el factor 1, y lo que es también el factor 13. Ahora, dentro exactamente ya yéndonos a los medicamentos exactos,
vamos a tener dos tipos de anticoagulantes, de acción directa y de acción indirecta, donde lo que son los de acción directa, básicamente estos son capaces ya de inhibir lo que es ya la cascada de coagulación, ¿no? Directamente en la trombina, directamente ya lo que es en la cascada de coagulación. Se les conoce también como directos de trombina. Ahí vamos a tener lo que es a la irudina o lo que es al argotroban, pero bueno, acá en Perú no lo usan mucho, bueno, no lo usan básicamente, ¿no? Ahora luego tenemos anticoagulantes de acción indirecta, donde estas van a actuar ya sean con proteínas o con factores o con vías metabólicas y bueno, van a alterar lo que es ya el funcionamiento de la cascada de coagulación. O sea, actúan en un factor y ya alteran todo y ya no se genera, ¿no? En cambio, las directas básicamente actúan desde el inicio y ya no se genera, o sea, actúa directamente ya en todo. Acá tenemos lo que son los inhibidores mediados por lo que es antitrombina 3 o los inhibidores de lo que son la síntesis de factores de coagulación. Por ejemplo, dentro de lo que son los inhibidores mediados por antitrombina 3, vamos a tener lo que es a la heparina no fraccionada o lo que es a la heparina de bajo peso molecular. Y dentro de ya de los inhibidores de los factores de coagulación, que son los derivados de dicumarínicos, acá vamos a tener lo que es a la warfarina, que es lo que más se usa, y también lo que es al acenocumarol. Ahora, dentro de los anticoagulantes, también muy aparte de eso, de acuerdo a lo que es a su mecanismo, a la división de su mecanismo que ya les dije, pero muy aparte tenemos también de acuerdo a lo que es la administración. Tenemos lo que son a las anticoagulantes parenterales. Dentro de los parenterales vamos a tener a la heparina de bajo peso molecular y también tenemos lo que son a los que tienen mayor actividad antitomínica 3, básicamente a las heparinas no fraccionadas también están incluidas acá. Y dentro de lo que son orales vamos a tener lo que es el más representativo, que es la warfarina, ¿no? Ya. Ahora, tipos de de heparina. Vamos a tener dos, ya les dije, a las no fraccionadas, o también se les dice convencionales, y lo que son a las heparinas fraccionadas. Otras tenemos lo que son a las heparinas de ultra bajo peso molecular. Y bueno, dentro de lo que son las heparinas fraccionadas, vamos a tener a la enoxaparina, que dentro de esta está la heparina de bajo peso molecular. También tenemos lo que es a la deltaparina, la tinsaraparina o lo que es a la bemiparina. Empezamos con las heparinas no fraccionadas. Bueno, con respecto a lo que son las heparinas no fraccionadas, estas van a ser lo que son mucopolisacáridos heterogéneos, que van a contener lo que son un efecto anticoagulante y muy fuerte, ¿no? Su mecanismo es rápido también. Esta se va a unir de forma no específica a proteínas plasmáticas, a macrófagos o incluso también a células endoteliales, por lo que el efecto anticoagulante varía ampliamente entre cada paciente. Ahora, estas se pueden unir también lo que son a los osteoblastos y a los osteoclastos y pueden llegar a producir cuando hay una sobredosis o una sobrecarga o cuando lo usan siempre de manera crónica, puede generar lo que son osteoporosis, ¿no? Por esto básicamente, porque se unen. Y también puede llegar a inducir lo que es trombocitopenia, esto debido a que se une lo que es al factor 4 plaquetario y entonces puede estar produciendo. Ahora, acá básicamente su mecanismo, esto va a ubicarse lo que es en la antitrombina 3, produciendo lo que es un cambio de, lo que va a generar es que va a inhibir lo que es una enzima de los factores de coagulación como la trombina, el factor 10A y el factor 9A activado. Entonces, ya les dije en qué factores van a actuar
Entonces van a unirse, van a inhibir y van a generar que la cascada no se produzca, ¿no? Y no se produzca lo que es la coagulación. Tenemos que tener cuidado con estos porque, como ya les dije, va a haber diferentes reacciones adversas, puede llegarse incluso a producir lo que ya les dije, trombocitopenia. Por eso es que se tiene que dar con cuidado en lo que es la heparina, en este tipo de heparina no fraccionada. Básicamente sí tenemos que llevar un control, básicamente por sus reacciones adversas. Ahora, el control de la terapia se tiene que utilizar a dosis bajas, como eso en caso si es como profilaxis de tromboembolismo venoso. Si es a dosis bajas no se va a requerir control, pero si es que le estás dando alta dosis, se le tiene que monitorizar exactamente a los pacientes y esto se va a hacer mediante lo que es el TTPA, donde, por ejemplo, nosotros, ¿cómo sabemos que este paciente está bien coagulado? Nuestro objetivo tiene que ser que el TTPA sea de 46 a 70. Ahora, si es que este paciente, por ejemplo, tiene menos, se le va a aumentar 2 unidades por kilo por hora. Pero si este paciente le hemos puesto mucha heparina, entonces ya tenemos que aumentar 2 unidades por kilo por hora. O sea, vamos a estar viendo de acuerdo a lo que es el TTPA. Ahora, las vías de administración, bueno, se recomienda lo que es la vía endovenosa continua con bomba de infusión. No se da intramuscular porque puede generar lo que son los hematomas. Y se controla, ya les dije, con niveles plasmáticos y básicamente con el TTPA. Ahora, la dosis profiláctica, bueno, se recomienda ya sea por vía subcutánea en intervalos de administración de 8 a 12 horas y esto debido a que genera lo que es una absorción más lenta, ¿no? Ahora las reacciones adversas que tenemos vamos a tener de 3 tipos, las que son asociadas a sobredosis. Bueno, cuando le damos en exceso, exactamente va a causar lo que es el sangrado. Si el sangrado es leve, se le debe suspender la infusión ya por 1 hora y reiniciar después de eso con una dosis más baja ya. Ahora, si la complicación es más fuerte, lo que se usa, lo que es el antagonista, que es el sulfato de protamina, que es antagonista de esta heparina, o la heparina sódica, como algunos lo llaman, que se le da 1 miligramo, neutraliza por 100 microlitros de heparina. Ahora, si es prolongado, como ya les dije, estas se van a unir a los osteoclastos y osteoblastos, van a generar lo que son osteoporosis. ¿Por qué? Porque va a generar lo que es una reabsorción y una resorción ósea acelerada. Ahora, si es que están asociadas lo que es a la formación de complejos inmunes, por ejemplo, el síndrome de trombocitopenia, trombosis o necrosis, puede generar lo que son las necrosis cutáneas por heparina, ¿no? Como podemos ver acá. O a nivel de lo que son de los dedos, ¿no? Si es que está asociada, por ejemplo, una paciente con y que haya sufrido lo que es un infarto, le das heparina. Si le das con sobredosis, esta paciente, tú ves a la hora o las 2 horas, ya se está necrosando la mano, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado. Por eso que esta heparina necesita sí tener un control. A diferencia. No, disculpa. Dime. No, es que no había leído. Esta es de la heparina no fraccionada, ¿no? Ajá, no fraccionada. Este es ya del... La fraccionada, sí. Ajá. Ya, sigue, Mayito, jeje. Ay, ahora qué ya. Ahora vamos a hablar ya de lo que es de la heparina de bajo peso molecular. Estas van a ser igual derivadas de lo que es de la heparina no fraccionada, pero esta va a tener mayor tiempo de vida, mayor tiempo de disponibilidad. Entre ellas, la más representativa es la enoxaparina.
Acá su tiempo de vida media es más larga y por lo que permite una administración cada 12 horas. Estas se van a unir lo que es a la antitrombina para ejercer igual su efecto como anticoagulante, pero estas van a ser mejores inhibidoras de lo que es del factor 10 activado, que la heparina no fraccionada, ¿no? O sea, los otros también se unen, pero esta va a tener un mejor efecto. Su mecanismo de acción, básicamente, como la heparina no fraccionada, va a acelerar lo que es la inhibición del factor 10 activado, y también de la trombina, de la antitrombina tipo 3, con la que se va a formar lo que es un complejo, va a inhibir, como podemos ver acá, va a actuar lo que es en el 10 y en lo que es la trombina, bueno, con lo que es la antitrombina, también igual lo va a inhibir y no se va a dar todo esto, ¿no? La cascada. De entre ellos, el más representativo es la enoxaparina. Esto básicamente, su distribución de la enoxaparina va a ser aproximadamente de 5 litros. Su mecanismo de acción, y bueno, como les dije, va a inhibir lo que es al factor 10 y a lo que es a la antitrombina tipo 3. Y bueno, lo bueno de esto es básicamente que esto, como es más tiempo, su control no es tan acelerado como lo que es la heparina no fraccionada, ¿no? Ahora, acá se puede usar como profilaxis en tromboembolismos venosos o en cirugías generales o en ortopédicas en pacientes que hayan sido inmovilizados. También se puede usar en tromboembolismo en caso si hay antecedentes ya de trombosis venosa profunda o que tenga algún factor de riesgo transitorio. Bueno, su contraindicación acá básicamente va a causar lo que es una hipersensibilidad. Bueno, perdón, su contraindicación, si es que son alérgicos, va a causar lo que es una hipersensibilidad, como ya sabemos, sarpullidos, prurito, incluso puede llevar lo que es hacer un shock anafiláctico. Puede llegar a producir hematomas si es que se le aplica por vía intramuscular, por eso es que no se le tiene que aplicar por ahí también. Bueno, acá vamos a hablar un poco más. Su excreción de lo que es de la enoxaparina, bueno, en pacientes sanos con dosis única de enoxaparina va a ser su excreción de vía urinaria, que es la más, es por donde más va a excretar. También puede llegar a ser por vía biliar, también puede llegar a excretar. Bueno, como yo les dije, no tenemos que tener cuidado también en ancianos, en obesos, en pacientes con insuficiencia renal, ya que su excreción es de manera renal, y en embarazadas, ¿no? Ya que las embarazadas tienden a ser procoagulantes. Bueno, es mucha palabra, la verdad. Y ahora, lo más importante, tenemos que tener control con lo que es, con el uso también. También vamos a estar viendo, su TTPA, pero no mucho. O sea, pero ¿por qué no? Porque esto sí se va a coagular y no, por más que a veces le das un poco, le pones mucha enoxaparina, no es tan riesgoso a diferencia de lo que es ya la heparina sódica, ¿no? Por eso solamente se debe controlar en pacientes que tengan insuficiencia renal o en pacientes que tengan algún tipo de nefropatía debido a su excreción. Su vía de administración igual es por vía subcutánea. No es igual. Esta es por vía subcutánea y la otra era por vía endovenosa. Tanto en profilaxis como en tratamiento. En cambio, el otro solamente por vía subcutánea era para hacer de manera profiláctica. No se da intramuscular por los hematomas y las dosis ya van a depender, ¿no? Depende del paciente y de lo que se usa. Donde, bueno, acá el mejor y el más frecuente es la enoxaparina sódica.
Ahora, las ventajas de usar lo que es una heparina de bajo peso molecular versus lo que es una heparina no fraccionada. Uno, que tiene mayor disponibilidad, su vida media es de 12 horas, tiene mayor duración también de efecto anticoagulante, aproximadamente de 1 a 2 veces al día solamente se le va a poner al paciente. Tiene una respuesta anticoagulante según el peso corporal, dosis fijas, excepto en obesos y en insuficiencia renal, como yo les dije, porque debido a a su excreción de este fármaco, de la enoxaparina, no necesita monitorización. En cambio, lo que es la heparina sódica sí necesita monitorización. Tiene menor riesgo a hacer trombocitopenia a diferencia de lo que es de la heparina sódica. Tiene menor riesgo de pérdida de masa ósea porque no se unen mucho a los osteoclastos también. Por eso es que estas no tienden a generar lo que son osteoporosis, en cambio el otro sí. Y bueno, su administración es segura en el ámbito ambulatorio, ¿no? Por ejemplo, yo a mi paciente lo estoy tratando con heparina. Lo estoy controlando y yo lo quiero dar de alta. Entonces, ¿con qué puedo tratar? Con enoxaparina. ¿Por qué? Porque no necesita controlarse. Por ahora se le da una sobredosis ya, pero no va a afectar tanto como la heparina, ¿no? Porque una heparina sí te puede llegar incluso a lo que sería la necrosis. Entonces, por eso es que es más manejable. Y ya, ¿alguna consulta hasta ahí? Chicas, ¿alguna duda para No. pasar ya? Todo claro. Las otras, No, ninguna. oh, ya se está durmiendo. Pregúntale a la PRI. Pri. A ver, vamos a preguntar. Pri, chiquita, ¿estás ahí? Oye, creo que se ha dormido. Ya, voy a preguntarles, ya, me imagino como me he entendido. Y ya, a ver, la heparina, ¿cuál es su mecanismo de acción? A ver, ¿quién le pregunto? No sé. Ya, la compañera. Oh, no escuché. Tú no. Liz, ¿A mí? tú eres la compañera, pues. Tú dijiste que había su efecto en lo que es la antitrombina 3. Bueno, lo estimulaba la actividad de la antitrombina 3. Ya, también, pero falta uno más. La otra no recuerdo. Solo recuerdo esa, de la antitrombina 3. A ver, Laura. Ah, ya. ¿O no es? Tenía que ver algo con el la plasmina. ¿Dónde está? ¿Alguien sabe? Ya también actúa lo que es a nivel de la... Bueno, también. ¿Pero dónde actúa? Factor 2, ¿activado o inactivado? Inactivado. Ay, ¿se escuchó?
Actúa en el factor 2 activado, o sea, en la trombina, ¿no? Por eso es la antitrombina 3 también participa. Porque el factor 2 sin activarse es la trombina, protrombina, perdón. Y el activado es la trombina. Pero también actúa en otro. Donde también les dije que actúa lo que es el rivaroxaban, ¿qué más les dije? La warfarina creo también actúa. La warfarina, picomarínico. Ajá, pero ahí también actúa, o sea. Ah, sí, ya lo dije. Esa la ve también. Ajá, actúa en el factor 10. O sea, factor 2, factor 3 y factor 10. Factor 3 no. Hay el 2 y 10. Ajá. A ver, ok. A ver, les voy a... Aquí está. Ya. Y ahora vamos a hablar de... Ya, ahora, ya, hablando ahora netamente de los anticoagulantes orales, aquí están los dicomarínicos. Básicamente, estas son las que más se usan en pacientes, bueno, de manera ambulatoria. Son derivados, ya les dije, son dicomarínicos. Aquí encontramos lo que es la warfarina, que es la que más usan, y lo que es el acenocumarol. Ya. Ahora, su mecanismo de acción, bueno, acá va a inhibir lo que es el ciclo de interconversión de lo que es de la vitamina K, desde su forma oxidada. Bueno, ¿cuáles son los factores dependientes de la vitamina K? 2, Yo- 7, 9 y 10. Ya, ujú. Perdón. Ya está bien. Ya, van a actuar en ello. Ya, también van a actuar lo que es en la protrombina, que es el factor 2. O sea, va a ser un antagonista de lo que es de la protrombina y de lo que son la vitamina K. Es por eso que cuando hay un exceso de warfarina se le puede dar lo que es vitamina K, ¿no? Es como su antídoto. Ahora, ya, yo les dije el antídoto de las heparinas. ¿Cuál es? Sulfato de protamina. Ajá, es el sulfato de protramina. Esto se va a usar tanto para las enoxaparinas y como también para las heparinas sódicas. Pero más para las heparinas, pues porque son las que más tienen mayor efecto adverso, ¿no? Ya, ahora, ¿por qué les dije que también se acuerdan lo que es de la proteína C y S? Porque estas proteínas son coagulantes, ¿sí o no? Ahora, la warfarina no solamente tiene una acción anticoagulante, también tiende a, en cierta forma, no siempre, pero leí que también produce lo que es un efecto protrombótico, ¿no? Porque debido a lo que es la proteína C y S. Ya, acá podemos ver que, bueno, es antagonista de lo que es de la protrombina. Ya, ahora la dosis terapéutica de warfarina disminuye la cantidad total de acuerdo a lo que son los factores de coagulación de la vitamina K dependientes, aproximadamente en un 30, en un 50%, ¿no? Por el hígado. Ahora, su efecto de la warfarina se observa en las primeras 24 horas después de su administración. O sea, esta no va a actuar ahí mismo, se va a demorar. Y básicamente, o sea, su efecto, o sea, va a empezar a actuar como anticoagulante. Pero su efecto máximo como anticoagulante va a ser a las 72 y 96 horas. Es por eso
que, por ejemplo, a los pacientes que tengan prótesis valvular, que normalmente porque esto es lo que van a usar de manera crónica ya, a los pacientes que tienen prótesis valvular o incluso los pacientes con arritmia cardíaca, se les tiene que quitar lo que es la warfarina. Algunos recomiendan una semana, por ejemplo, si al paciente lo voy a operar, ¿no? Mi paciente con prótesis valvular viene con, no sé, se fracturó lo que es el húmero. Entonces yo lo necesito operar. Entonces como aquí no hay lo que son los anestésicos regionales, que son los anestésicos de acuerdo a los diferentes tipos de plexos, normalmente acá siempre ya lo ponen lo que es el anestésico general. Ahora, para ponerle esto, yo también tengo que ver su INR y todo eso, ¿no? Ahora, el que me va a ayudar, si es que yo lo dejo coagulando y, por ejemplo, el día de la operación llega lo que es a su efecto anticoagulante máximo, no, pues estoy haciendo daño a mis pacientes. Por lo tanto, que tengo que empezarle ya a quitar lo que es la warfarina y empezar a darle heparina. Incluso la enoxaparina no. ¿Por qué? Porque la enoxaparina, su vida media es de 12 horas, ¿sí o no? Entonces, tengo que empezar ya a tratarle con... Incluso, mira, mi paciente está utilizando warfarina. Lo puedo cambiar a enoxaparina y después ya le puedo meter pero 3 días antes le puedo pasar o 2 días antes a heparina. Entonces, es por eso que la warfarina se quita mucho antes, ¿no? De la operación. Ya. ¿Qué más? Ya. La warfarina sigue siendo lo que es el tratamiento de elección para pacientes con fibrilación auricular no valvular, debido a que tienen un buen control, ¿no? O sea, no necesita ninguna prueba de laboratorio ni nada. Viendo su farmacocinética, después de lo que es una dosis oral, la warfarina se absorbe prácticamente en su totalidad, llegando a lo que es a una concentración plasmática máxima. Se observa lo que es en las primeras 4 horas. Acá su eliminación se va a realizar completamente, básicamente esto se va a deber, se va a utilizar a nivel hepático, y esto también se va a deber lo que es, va a partir lo que es el citocromo P450. Bueno, sus efectos metabólicos son eliminados básicamente por vía renal. Acá la warfarina va a tener lo que es una biodisponibilidad del 99%, su vida de tiempo, su tiempo de vida media va a ser de 48 o incluso 31 horas. Se va a unir aproximadamente un 97% a proteínas. Su volumen de distribución es de 0,14 kilogramos. Y bueno, su eliminación primordial va a ser a nivel renal, pero también puede ser a nivel por heces, ¿no? También se puede eliminar. Ahora, los que aumentan sus efectos de la warfarina van a ser lo que es la amiodarona, el metronidazol. Los que disminuyen van a ser lo que es el fenobarbital, la rifampicina o lo que es la carbamazepina. Igual se tiene que tener lo que es un control de la dosis, pero no es mucho, ¿no? Ahora, ¿con qué se le puede controlar si es que este paciente sí está anticoagulando bien? Con el tiempo de protrombina, ¿no? Donde su INR como objetivo debe ser de 2 a 3. Si este paciente me está anticoagulando bien, su INR va a estar de 2 a 3. Ya les hablé un poco de su excreción. Bueno, sus reacciones adversas puede provocar lo que es alopecia, en embarazadas no se le da porque puede llegar a provocar malformaciones congénitas, algún tipo de malformación. También puede llegar a provocar lo que es la necrosis cutánea por ACOS, si es que se le da en exceso o en sobredosis. También esta complicación puede llegar a ocurrir de los 3 a los 8 días después de su uso o durante su uso.
También puede provocar lo que son hemorragias. Bueno, y su sobredosis, si es que vemos que le hemos dado mucho al paciente o el paciente, no sé, por ahora se ha tomado mucho lo que es la warfarina, entonces es la vitamina K, ¿no? O un paciente, por ejemplo, que venga con, no sé, un accidente y esté tomando warfarina, entonces para operarle ya mismo, entonces tenemos que ponerle vitamina K, ¿no? Para poder operarlo. Ahora, contraindicaciones absolutas, que haya algún tipo de hemorragia activa, lesiones viscerales o incluso lesiones intracraneales, también hemorragias intracraneales también, que tenga alergias a los anticoagulantes, que el paciente presenta lo que es úlcera péptica, que tenga lo que es cirugía del sistema nervioso, lo que sea en la última semana, o hipertensión grave no controlada, ¿no? Ahora, relativas con los que se puede manejar en pacientes con hepatopatías, con trastorno de la coagulación, por ejemplo, en los cirróticos, una edad avanzada, hipertensión arterial o diabetes mellitus, pero que tenga descompensada, ¿no? Algún, por ejemplo, o con repercusión orgánica. Se indica, como ya les dije, en lo que es la fibrilación auricular, también se indica lo que es en el tromboembolismo venoso. Ahora, si es que nosotros vamos a indicar en tromboembolismo venoso, su INR tiene que estar de 2 a 3, es suficiente para prevenir lo que es ya este tipo de tromboembolismo. Ahora, si el paciente tiene fibrilación auricular, su INR básicamente tiene que estar de 2 a 4,5, ¿no? Pero allá, según lo que es el American College, tu INR tiene que mantenerse de 2 a 3. También está indicado lo que es en el IMA. Acá el INR tiene que estar entre 2,5 a 3,5, ¿no? En válvulas mecánicas también se les tiene que estar el paciente y cuando tenga embolia lo que es sistémica recurrente. Ahora, características de todo anticoagulante ideal que debe cumplir. Que tenga lo que la mayoría busca es que sea fácil de administrar. En caso, si el paciente es de manera ambulatoria, que su administración sea por vía oral. No, por ejemplo, si yo le indico enoxaparina, por más efectivo que sea, es obvio que el paciente no se va a querer estar pinchando cada rato, ¿no? Entonces, por eso es mejor lo que es la warfarina. Pero se puede utilizar combinado, por ejemplo, como sabemos que la warfarina todavía hace efecto a las 72 horas, le puedo estar yo administrando enoxaparina en los primeros 3 días y de ahí ya, como ya va a estar bien anticoagulado mi paciente, entonces ya no, empiezo a darle lo que es ya la warfarina. Que tenga dosis única, que su inicio sea de acción rápido, que su semivida corta, que permita sea corta, si permita controlar más rápido lo que es posible, lo que es la hemorragia, que tenga una respuesta predecible, lo que son a dosis fijas, que no necesite monitorización, que haya ausencia de lo que es de la interacción con alimentos o fármacos, por ejemplo, la warfarina sí lo tiene, con algunos. Que tenga una posibilidad de lo que es de medir su efecto en situaciones especiales, que tenga baja incidencia lo que es en lo que es episodios y que tenga lo que es un antídoto específico, ¿no? Seguro. Y bueno, como siempre, ¿no? Que la relación costo-beneficio sea adecuada, ni que sea muy caro y ni que sea muy... pero que tenga buenos beneficios, ¿no? ¿De qué sirve que sea barato, pero que tenga más reacciones adversas? Entonces, no copien. Ya, chicas, eso es todo con respecto a anticoagulantes. ¿Alguna duda? Ay. Parece que no. Ahora, ver en qué actúa cada uno. Por ejemplo, la warfarina sí se puede comparar con los nuevos anticoagulantes orales. La enoxaparina no. Eso entra en otro grupo aparte para comparar. Pero mira, si hablamos de la warfarina y de lo que es los nuevos anticoagulantes, como está el rivaroxaban, dabigatran, etcétera, etcétera, ¿cuál es la principal ventaja? Por ejemplo,
¿Cuál es el problema cuando tú das warfarina, Mayito? ¿Qué le tienes que hacer al paciente? Tengo que estarle controlando y tomando su TTPA. Exacto. ¿Su qué? TTPA. TTPA, ajá. ¿Seguro que TTPA con warfarina? INR, ITP. Ah, warfarina. Claro, ahorita TTP, estamos hablando de warfarina. ah, INR, TT, excelente. INR, ajá. Miren, Perdón, uno de los principales warfarina. problemas con la warfarina es que tiene un metabolismo bastante especial en el organismo y se tiene que estar controlando constantemente. Al paciente le inicias el tratamiento con warfarina y cada cierto tiempo tiene que estar viniendo al hospital a tomarse ¿qué? El TP y el INR. ¿Por qué? Tú tienes que lograr que el anticoagulante encuentre, de manera general, chicas, acuérdense el valor de 2 a 3 tiene que estar el INR. Casi nunca trabajamos con TP, trabajamos con INR para warfarina. Y tenemos que mantener ese rango para decir que el paciente está anticoagulado. Luego hay pequeñas excepciones que las vamos a conversar de repente cuando hagamos el tema de valvulopatías y todo. Por ejemplo, en las prótesis valvulares, este INR ya tiene que estar entre 2.5 y 3.5. Y así más o menos puede ir variando un poquito en algunas patologías. Pero es bien tedioso en la warfarina hacer esto. En cambio, los nuevos anticoagulantes orales no requieren ese control. Lo que es el dabigatran, rivaroxaban, etcétera, etcétera, tienen esa ventaja. Es más o menos como el tema de lo que es la enoxaparina y la heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada se tiene que controlar bastante. Y es por ello que tenemos el TTPA. En cambio, la enoxaparina, ¿cuál es la ventaja? Que prácticamente nunca te tienes que estar controlando el tema de la enoxaparina. No hay mayor necesidad, a diferencia de la heparina no fraccionada. Pero tiene sus ventajas. Por ejemplo, Mayito, ¿cuándo tú preferirías una no fraccionada por encima de la enoxaparina, que es la de bajo peso? Si la de bajo peso tiene muchas ventajas, ¿por qué preferirías la no fraccionada? Porque actúa más rápido, también porque su tiempo de vida es corta. Y bueno, preferiría, por ejemplo, en pacientes que necesitan operarse, ¿no? Y que sufren lo que es algún tipo de coagulopatías. De hecho, la enoxaparina tiene la ventaja de que, como le digo, en el caso de los nuevos anticoagulantes no requeriría mayor control, es bastante efectivo cuando se utilizan las dosis, ya sean profilácticas o de tratamiento, y lo superaría en todo eso a la no fraccionada. Si te percatas en la mayoría de guías, ¿cuándo te están indicando la no fraccionada? O en casi todas las guías, ¿qué cosa indican? Enoxaparina, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo tú crees que sí se indica en las guías utilizar la no fraccionada? Tiene una pequeña ventaja que sí no tiene la enoxa. Por ejemplo, acá viene el dato y pueden anotarlo. La enoxaparina no se puede dar en pacientes con falla renal crónica. Cuando su diuresis ha disminuido, o mejor dicho, no diuresis, la glomerular, no se les puede dar. Y en esos pacientes tú tienes que optar ¿por qué? Por la heparina no fraccionada, que sí se puede dar en estos pacientes con falla renal. Eso, por ejemplo, es una de las ventajas, porque hoy en día tú misma has hablado de todos los efectos adversos del control que se le tiene que dar a la no fraccionada. Por lo tanto, siempre en todas las guías que se utiliza, la enoxa. Muy cañón. Pero ¿en qué pacientes, por ejemplo, nunca podrías dar? Los que tienen falla renal. Ajá, justo lo que ahorita mi hermana ha escrito. Eso, por ejemplo, Gonchi, también, por ejemplo, en pacientes que tengan un tipo de prótesis, imaginemos, sufren un accidente o están con enoxaparina, entonces yo necesito operarlos ya y ellos necesitan anticoagular ya. Entonces es más claro, en esos casos, por ejemplo, excelente. También. Los que requieren cirugías inmediatas, si se requiere de repente alguna anticoagulación, se podría utilizar, es cierto, pero claro, en el caso de esos pacientes con prótesis, claro, que tienen anticoagulación. No, a ver, espera, a ver, otra vez vuelve a plantearme tu pregunta, ya me confundí, a ver, otra vez. Por ejemplo, ya imaginemos, yo tengo mi prótesis, me he accidentado y necesito que me opere. Pero ya, entonces sabemos, pero que la enoxaparina también su tiempo de acción demora, a diferencia de lo que es de la heparina, que actúa más rápido. Claro. Entonces, yo necesito que me anticoagule a mí. Entonces me pueden dar lo que para operar. Bueno, que me den, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente viene con prótesis, le dan warfarina, le cambian a heparina para que entre a sala, ¿sí o no? O a enoxaparina. Ya, entonces, pero yo necesito un anticoagulante rápido. A ver, eso por si acaso, a ver, un ratito voy a compartir pantallita, ¿ya? Vamos a explicar un poquito ese tema, porque ese es interesante en cirugía. Ese tema es bien bonito en cirugía. A ver, un momentito, déjenme abrir el PowerPoint. Vamos a conversar de esto rapidito nomás. Acá sí un poquito creo que nos estamos confundiendo. A ver, vamos a ver, espérate.
Y a ver. Bueno, no pensaba exponer, así que no conecté mi tableta gráfica. Otra vez volvemos al antiguo mouse, ¿ya? Haremos que se entienda lo más posible. A ver, un toque. Presentar pantalla completa, presentar, compartir, ya. ¿Se ve, verdad? Ajá. Sí. Ya, miren, chicos. Por ejemplo, en el tema de lo que es la anticoagulación, bueno, de manera práctica lo que dividimos casi siempre es en los que utilizamos lo que es la enoxaparina, que es lo que, como les digo, en las guías está mayormente indicado. O podemos utilizar en el caso de los dicumarínicos la warfarina, como bien dice Mayito, varios les dejan este tratamiento. Ahora mira, como tú dices, cuando el paciente tiene que entrar, por ejemplo, a cirugía, imaginemos que este paciente, no sé, justo el ejemplo que nos está dando a ver Mayito, un paciente con prótesis. Al paciente con prótesis, por ejemplo, si fuera acá hay que dividir en dos situaciones. Uno es las cirugías programadas. Cirugía programada. Y la otra es la cirugía de urgencia. Por ejemplo, el paciente tranquilito está en el hospital, tiene su prótesis desde hace tiempo que lo ve el cardiólogo, está con su warfarina. Y, por ejemplo, de la nada tiene, no sé, imagínense que tiene alguna neoplasia o algo y se le tiene que operar. Entonces se le programa para tal fecha que se le haga la operación. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en ese caso? Uno es cambiar la anticoagulación. La anticoagulación se tiene que cambiar de warfarina, en ese caso se le cambia más o menos a enoxaparina. Eso es lo que se tiene que hacer en los casos programados. Pero imagínense en el caso de que el paciente tuviera una prótesis y, no sé, sufre un accidente de tránsito y tiene que ser operado. Imagínense que, no sé, tiene inestabilidad hemodinámica y, ¿cómo se llama? El paciente tiene que entrar a la parotomía. En ese caso, ¿qué es lo que se debe hacer? Tú lo que tienes que hacer no es anticoagular al paciente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Quitar la anticoagulación. Antes de la cirugía se quita la anticoagulación. Ay. Porque obviamente si lo anticoagulas en plena cirugía, ¿qué cosa hay? Sangrado. Claro. No es tanto lo que vas a anticoagularlo. Lo que tienes que hacer es disminuir la anticoagulación. Por ejemplo, la warfarina, ¿dentro de cuánto tiempo desaparece el efecto? Después de que lo suspendes. 72 a los 70. Está bien, 72 horas, excelente. Más o menos por ahí es el tiempo. Entonces, por eso, en las cirugías programadas, esto se calma en 72 horas, lo cambias a otro más bajito que es la enoxaparina. La enoxaparina, ¿después de cuánto desaparece? 12. Listo. 12 horas antes de la cirugía se le coloca 24 horas antes recibe su última dosis de enoxaparina y después de 12 horas desaparece el efecto y entra normal la cirugía. Y después de eso se le vuelve a iniciar enoxaparina durante unos días junto con su warfarina. ¿Por qué? La enoxaparina tiene que suplir esta anticoagulación ni bien termina la cirugía. Pero la warfarina va a hacer efecto después de 72 horas. 72 horas. Ajá, eso es lo que ocurre. O sea, cambias de warfa a enoxa, de ahí termina el efecto esto durante la cirugía y después de eso le inicias enoxa más warfa los primeros 3 días. Y del tercer día en adelante solo warfa y controlarle para que llegue a su INR normal. Eso es lo que ocurre. Tú tienes que quitar la anticoagulación durante la cirugía. Pero esta es una situación programada. Lo que hemos hablado ahorita, esta es una situación programada. O sea, con tiempo lo piensas, le cambias bonito su tratamiento y todo. Pero ¿qué ocurre en las casos de urgencia? ¿Cómo salvarías a este paciente, por ejemplo, que está con warfarina? Vitamina K. Excelente, tú le administras vitamina K. Eso es lo que puedes hacer. O lo otro, que a veces ha ocurrido también. La vitamina K, ¿después de cuánto tiempo también te podría empezar a hacer efecto? Porque no es inmediato. Imagínate que el paciente, no sé, es de vida o muerte, si no entra ahorita, sale. La vitamina K, claro, antagoniza a la warfarina y te puede salvar. Y en el caso de, bueno, imaginemos que este es un caso de un paciente con falla renal y está tomando no fraccionada. ¿Le puedes dar qué cosa? Sulfato de protamina, ¿sí o no? Sulfato de protamina. Pero también demora un poquito en hacer el efecto. Imagínate que el paciente tuviera que entrar sí o sí a sala. ¿Qué cosa te dice la guía, ¿cómo se llama esto? Los que hacen la anestesia. ¿El ASA? ¿Es la Sociedad Americana de Anestesiólogos? ¿Sí, no? Sí, creo que ya. Perdón, es que a veces me confundo con las siglas. ¿Qué te dice el ASA cuando la cirugía es de urgencia y el paciente está anticoagulado? ¿Cómo quitas la anticoagulación en estos pacientes? Y esto es pregunta de examen, ¿ah? ¿Cómo se quita la anticoagulación justo antes de la cirugía? Acá les dejo las siglas. ¿Qué cosa significa esto?
Ay, sí, es una, pero que cuesta caro, ¿no? Sí, ay, ¿cómo se llama? Esto se encuentra en banco de sangre. Plasma fresco Ah, congelado. sí, 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 pero hay otro, yo leí, no me acuerdo ahorita el medicamento, que hay uno que es similar, se usa también, Si pero si- es si te caro, consigues el caro. nombre del medicamento, le puedo dar una revisada para explicar más o menos. Porque Ya, ahorita lo que más o menos se maneja es esto. sí, sí, No me se olviden, recetas mucho. paciente anticoagulado, si va a entrar a cirugía, tienes que quitar la anticoagulación. Y tienes dos escenarios. Uno es cuando es programado, donde la mayoría de veces la anticoagulación es con esto. Ujú. Lo cambia en Oxa, se suspende durante la cirugía y de ahí se vuelve a reanudar todo hasta que recupere otra vez su warfarina. Y la de urgencia es en estos casos, ¿no? Se puede utilizar la vitamina K para antagonizar o el sulfato de protamina, pero si quiere entrar a cirugía sí o sí, ¿qué cosa se le administra al paciente? Plasma fresco congelado. Con esto se quita la anticoagulación de manera inmediata. Le administras esto, pum, le suspendiste toda esa anticoagulación que tenía y ahí puede entrar a cirugía para evitar qué cosa, sangrado. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Mucho cuidado. No es que al paciente tú lo anticoagulas en la cirugía. Eso más bien le va a causar sangrados. Eso hay que tener cuidadito. Ya, listo. ¿Alguna preguntita, chicos, sobre ese tema de cirugía? Sobre anticoagulación, porque acá anticoagulación, conscientemente, mucha relación con cardiología. ¿Eh? Fibrilación auricular, anticoagulado. Los que tienen prótesis, anticoagulados. Ima. Los IMAs, por ejemplo, se tienen que dejar primero su fibrinólisis para romper el coágulo y después también se tienen que anticoagular. Entonces, este tema de anticoagulación es bien importante en lo que es cardiología. Y de repente por ahí un poquito en neumo cuando tengamos los famosos TEP. Así que por favor este tema hay que dominarlo más o menos. Como dijo Mayito, el tema es un poquito amplio, pero la explicación y la farmacología estaba muy bonito, la verdad. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Ya, perfecto, chicos. Entonces ya vimos las diferencias. Los NACOS creo que tienen ventaja en falla renal nada más, ¿verdad? Ah, ya, mira, justo ahorita hemos hecho la comparación de Noxa y la no fraccionada. Y dijimos que la no fraccionada, su única ventaja quizás es que sí se puede dar en la falla renal. Pero por lo demás, la enoxaparina, que es de bajo peso, no requiere control, es fácil de administrar y todo ello, no tiene tantas complicaciones. Ahora, en el caso de las ACOS y las NACOS, por ejemplo, hoy en día se utiliza bastante los NACOS, como el Rivaroxaban, el Dabigatran, porque no requieren ese control que se necesita en la warfarina. Tú le administras eso y con tal seguridad el paciente ya está anticoagulado. Pero también hay excepciones de cuando tú prefieres la warfarina. ¿Cuándo preferirías tú la warfarina para anticoagular a tu paciente si sabes que los NACOS les administras y no requieren mayor control y están cañón? ¿Cuándo tú preferirías warfarina, Mayito? Pacientes con arritmias para ir controlándolos. ¿Y por qué en el caso de arritmias anticoagularíamos? Ay, A ver, acá hay una pregunta. Ahí está. Perfecto, amigo. Valvulopatías. Ajá. A ver, acá por ejemplo, recordar algunas cositas, ya que estamos en esto. Los NACOS, o sea, los nuevos anticoagulantes orales, acá tenemos, como dijo Mayito, Rivaroxaban, tenemos Dabigatran, etcétera, etcétera. Tienen muchas ventajas por encima de la warfarina. Se administran de forma segura, no requieren mayor control, el laboratorio, etcétera, etcétera. Pero lo que es la warfarina, que es por decirlo el antiguo, tiene algunas indicaciones que nunca se van a quitar en las guías, al menos de momento. ¿Cuáles son esas indicaciones? Prótesis valvulares, por ejemplo. Cuando el paciente tiene prótesis valvular, tú no le puedes dar los NACOS. ¿Por qué? Los NACOS se podría decir que ya están anticoagulados, pero para mantener un INR en 2 a 3. Se podría decir más o menos de esta forma, para que no complicarnos tanto. Ya están programados automáticamente para mantenerse así. Pero en las prótesis valvulares, en las estenosis aórticas, por ejemplo, y otras patologías más, ¿qué cosa necesitas acá? No necesitas un INR entre 2 y 3. Tú necesitas acá un INR entre 2.5 y 3.5. Y es por eso que, por ejemplo, en la anticoagulación en pacientes con prótesis, la warfarina, busquen las guías, es lo mejor que se puede dar. No le debes dar NACOS en estos casos, por ejemplo. Ahora, ¿en qué otros casos están los INR por encima del 2 y 3? Eso vamos a revisarlo porque ahorita no me acuerdo exactamente. Creo que prótesis valvular incluso se dividía si era de válvula mitral y aórtica.
Acá, por ejemplo, no sé, voy a revisarlo para el tema de valvulopatía, ya chicos, más bien me disculparán. Si no mal recuerdo, creo que mitral se tenía que mantener justamente así, de 2.5 a 3.5. Y el aórtico creo que se mantenía de 2.5 a 4 o era de 3 a 4. Y esto, por ejemplo, se dividía incluso el INR. Y la única forma de controlar un INR en estos rangos es con la warfarina. Los NACOS no te pueden servir para esto. El NACO está programado para anticoagular, pero solamente por decirlo en estos rangos. No sirve para controlar mayores rangos. Y justamente ahí está la pregunta de Tameco. ¿Ah? INRs mayores a 3,5 también es en embolia recurrente. Embolias recurrentes. Ajá. Ya, perfecto. ¿Ve? Acá, por ejemplo, tenemos indicaciones donde el INR no puede estar entre 2 y 3, tiene que estar mucho más. ¿En qué valores en embolias recurrentes? A 4. ¿De 3 a 4? A ver, sí, mayor a 4 dice. Mayor a 4 el INR. A la miércoles es bastante. Ya, esto por si acaso voy a revisarlo, pero miren, en cualquier indicación que el INR tiene que estar en más de 2 y 3, en ese caso la warfarina es la mejor indicación. No les puedes dar los NACOS, pero por lo demás el NACO lo supera en todo sentido. ¿Eh? Por eso es que han sacado mucha ventaja hoy en día estos medicamentos para la anticoagulación. Claro que en Perú lamentablemente no tenemos tanto esto disponible en lo que es MINSA o Salud y se sigue utilizando la warfarina. Pero si revisamos las guías, hoy en día casi toda la anticoagulación se realiza con estos, los NACOS. Pero en estos casos donde el INR tenga que estar en más de 2 a 3, como prótesis valvulares y en el caso de Mayito que me acaba de avisar de embolias recurrentes, lo mejor que puedes darle acá es warfarina. Acá la warfarina es cañón, nada le gana. ¿Ya? Agregando también que la heparina se usa como su uso rápido, también por ejemplo cuando no tenemos jeringas de AGA, ¿Ya? se baña, ¿no? Es una jeringa para poderse sacar, si es que no hay, no en todos los hospitales se van a encontrar jeringas de AGA, entonces él se baña la jeringa ¿Ya? con heparina, solo se baña y saca para que no se coagule, ¿no? La sangre. Ah, ya, eso es para las muestras de sangre, pues si quieres muestras de sangre que se pueden coagular o muestras de sangre que no se coagulan. Y justamente uno de los frasquitos que hay normalmente, creo que es el de color morado, creo. El color moradito creo que es el que tenía heparina para que no se coagule. Sí, pero en caso de ajá. que no se tenga, claro, se puede bañar en heparina y queda como un frasquito listo para que la sangre no se coagule a la hora de tomar muestras. Esa es una utilidad que se le puede dar, muy bien. A ver, ya que estamos acá, ¿verdad? Me dio curiosidad, quiero recordar, a ver, mis épocas allá. A ver, heparina con heparina, ¿qué colorcito era? Sí, era morado, los morados tenían anticoagulantes. Justamente este tema. Morada. Ajá. Acá está. Tienes razón, acá está. Listo. Hay una pequeña utilidad de lo que es la heparina, por ejemplo, para que no se coagulen las muestras de sangre. Listo, chicos. ¿Hay alguna duda por ahí al respecto? Justo ahorita me han preguntado ya de los NACOS, hablamos un poco de la enoxa, que en sí es lo más importante que hay que dominar, ¿ah? Si me dominan las heparinas, ya sea la enoxa o la no fraccionada, y me dominan lo que es la warfarina y los NACOS, anticoagulación vamos a estar muy bien, la verdad. Luego quizás nos faltaría hablar de antiagregación, algunas cositas, pero las vamos a ver en las patologías, no se preocupen. Ahí vamos a ver, por ejemplo, hacerlo para mañana, es que como anticoagulante también es un tema un poco amplio. Solo por ejemplo, eso de anticoagulación o antiagregantes, hay de repente, por ejemplo, no sé si puedes buscar en el Lima. En el Lima, por ejemplo, hay una división bonita, que es, por ejemplo, de cuándo utilizas clopidogrel, cuándo utilizas ticagrelor, y cuándo utilizas hay uno más que me estoy olvidando ahorita. Ya, pero esa parte sí, por ejemplo, hay que buscarlo para saber cuándo puedes preferir uno por encima de otro en lo que es antiagregación. ¿Así se llama en el Lima? Ajá, en el Lima, por ejemplo, si tú tienes factores de riesgo, por ejemplo, más de 75 años diabético, creo que se prefería ticagrelor. Si ¿Te refieres en el Lima o en el Lima juntos? Mételo en el Lima ya. Dentro del Lima mete esa anticoagulación especial, de cuándo eliges clopidogrel, cuándo eliges ticagrelor, y hay uno más, son tres principales. Prasugrel, gracias. Tienen sus indicaciones, sería bonito a ver si le puedes dar una chequea a eso para IMA. Ya, para IMA. Ajá. A mí no sé si me toca IMA.
Pero por lo demás bastante bien, ¿ah? Aparte que hemos hecho una pequeña revisión otra vez de lo que es hemostasia, que lo vimos un poco en hematología. Si dominamos bastante hemostasia primaria, secundaria, muy bonito es el tema anticoagulación y se hace sencillo. Ya, listo chicos. Creo que ya nos pasamos un poquito más de la hora incluso. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Creo que ya no. Ya, perfecto chicos. Entonces quedamos de esta manera para los fármacos que se utilizan para anticoagular por el día de hoy. Mañana lo continuamos. ¿A qué hora va a ser? ¿A las 10 que lo dijeron? Sí, mañana a las 10. Sí. Para esto. Ya, perfecto. Nos vemos el día de mañana a las 10 para continuar con la exposición. Gracias, hasta mañana. Y, chicos, cuídense. Hasta el día de mañana. Sigan estudiando mucho, por favor. Hasta luego. Hasta luego.